Bienvenidos a Argumentos, soy Rosa Colmenares y les doy la bienvenida a este espacio donde revisamos la actualidad política nacional, siempre desde diferentes aristas, para que usted en casa pueda tener una perspectiva crítica de los hechos y de los acontecimientos. Nuestras cuentas en redes sociales están a su disposición para que nos deje sus mensajes y sus comentarios. 14 de febrero, feliz día del amor y de la amistad, querida audiencia. Miércoles también de ceniza, inicio de la cuaresma para la religión, para la fe católica. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía. Vamos a arrancar de inmediato con la información y de inmediato les voy a presentar a nuestro invitado de esta tarde, el profesor Juan Carlos Vidal. Vamos a iniciar revisando la actualidad política nacional. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se refirió el día de hoy respecto a la comisión que están realizando dentro de la Asamblea para las propuestas que revisan por el tema del cronograma de las elecciones presidenciales. Vamos a escucharlo de inmediato. Nosotros hemos convocado a la delegación de la Plataforma Unitaria y hoy volveremos a convocar a la delegación de la Plataforma Unitaria. La delegación de la Plataforma Unitaria decidirá si asiste o no asiste a esas reuniones. Lo que no puede pasar es que este proceso se detenga, porque creo que es absolutamente imprescindible que se definan situaciones concretas respecto a la elección presidencial en los próximos días. Nosotros los vamos a volver a convocar hoy, pero no podemos seguirlo convocando eternamente. Aseguraban así que han convocado a los miembros de la Plataforma Unitaria, pero que no asistieron a la misma. Vamos a seguir revisando otras declaraciones respecto a ello y luego vamos a estar analizando también las distintas posiciones y posturas que hay respecto a esta reunión o a esta comisión especial dentro de la Asamblea Nacional para discutir la fecha de estas elecciones presidenciales. Nos vamos ahora a revisar un tuit del diputado Luis Eduardo Martínez, miembro de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación de la Asamblea Nacional. Dice, ha insistido que el dilema por el poder en Venezuela solo puede definirse pacífica y electoralmente. Hay que resolver pronto el cronograma y la fecha de la elección presidencial. Dice, elecciones ya, es la posición nuestra y la de Acción Democrática de Venezuela. Una de las acciones democráticas, la presidida por Bernabé Gutiérrez. La otra acción democrática, miembro de la Plataforma Unitaria, como veíamos anteriormente, pues no se presentaron ante este llamado. Sobre ello hay distintas posturas, quienes piensan que es un tema que no debe ser discutido dentro de la Asamblea Nacional, sino que el cronograma electoral debe ser anunciado y fijado por el CNE, por las autoridades competentes. Vamos a revisar otros temas que también han sido noticia durante este fin de semana. Daniel Erickson reemplaza a Juan González como el asesor de Biden para América Latina. Juan González dejará el cargo a mediados de marzo. Ha sido el principal arquitecto de la política de Estados Unidos hacia Venezuela. Además, recordarán ustedes que estuvo muy atento durante todo este proceso de diálogos y negociaciones. Ahora llega esta figura de Daniel Erickson, que incluso participó en el proceso de negociaciones de Estados Unidos con Cuba. Entonces, bueno, va a ser interesante conocer en detalle qué se viene en el marco del proceso de negociaciones a gran escala que se produce entre Venezuela y Estados Unidos hasta abril. Recuerden ustedes que es el plazo que ha dado Estados Unidos a Venezuela con el tema del alivio de las sanciones si no se cumplen las garantías que ellos han exigido en el marco del Acuerdo de Barbados, elecciones libres, justas y transparentes, y el tema de las inhabilitaciones que está allí presente, que también pone en debate a la oposición venezolana respecto a la candidatura de María Corina Machado. Vamos a ver otras informaciones, nos vamos al portal Globovisión, www.globovision.com. Hay declaraciones del canciller de Venezuela sobre el senador estadounidense. Rechaza sus declaraciones sobre la confiscación de la aeronave Entrasur. Califica que esto es un acto de agresión por parte de Argentina y Estados Unidos. Dice, es un insulto a la legalidad internacional y una muestra más de la falsedad y brutalidad de las élites estadounidenses, resalta a través de su cuenta en la red social X el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela. Allí, pues, unas declaraciones contra estas políticas del senador norteamericano. Vamos a ver más informaciones también del Senado. Javier Milei aplaude el gobierno de Javier Milei, dice el senador, por cooperar con Estados Unidos para confiscar el avión. Esta respuesta del canciller es por este tuit
donde dice que aplaude al gobierno de Argentina por cooperar para confiscar el avión de carga venezolano vinculado a Irán y sus representantes terroristas. Es importante que sigamos aplicando sanciones antiterroristas en el hemisferio occidental. Saludaba la colaboración del presidente argentino. Bueno, es parte de las informaciones que hay hasta los momentos. Siguen muchas más en desarrollo, sigue en sesión la Asamblea Nacional por el tema de las elecciones presidenciales fijadas para este año 2024, uno de los temas más destacados. Nos acompaña el profesor Juan Carlos Vidal, lo presentamos de inmediato para todos ustedes. Además, él es jefe de la Cátedra de Participación Ciudadana en la Universidad Monte Ávila y también pues ha venido realizando un trabajo político, fue también concejal, digamos, dentro de Primera Justicia, pues ha tenido también una larga data en el mundo de la política. Bienvenido, profesor Juan Carlos Vidal. Muchas gracias, licenciada Rosa Colmenares. Un gusto, un honor, siempre muy agradado estar aquí en Argumentos. Bueno, gracias a ti por aceptar la invitación este día, además Día de la Amistad, Día del Amor. Un saludo también para la profesora Mónica Ponce, con quien compartí aulas y es esposa del profesor Juan Carlos Vidal. Un saludo para ustedes, buenos amigos. Mucho gusto, igual a la familia, Fernando, y a todos. Bueno, Rosa, qué decirte, ¿no? Basta ver la parte introductoria del programa para entender lo complejo que se está viviendo en el país. Uno interesado en el tema de la opinión pública y del comportamiento ciudadano en masa, de la participación ciudadana, viendo un poco lo que ha sido este año, los últimos días del año 23, sobre todo esos días que ocurrieron después de la primaria del 22 de octubre, después de ver el año 23 y estos primeros días del 24, no podía evitar recordar un hecho que está en el recetario anecdótico de la política venezolana que cumple en estos días 20 años, que cumple en estos días 2 décadas. Corría los primeros meses del 2004, la oposición venezolana estaba organizándose para llevar a cabo el referendo revocatorio al mandato del presidente Hugo Chávez y cuentan en los corrillos políticos, gente bien informada, que el presidente Chávez se reúne con Fidel Castro y le dice: Fidel, la oligarquía me está organizando un referendo revocatorio para sacarme del poder. Y dicen que Castro le responde, le dice: Hugo, es quizás ingenuo e incluso imposible pensar que 4 millones de venezolanos son oligarcas en Venezuela. De manera que frente a eso, dedícate a gobernar, dedícate a hacer gestión y olvídate un poco de la confrontación. El país necesita tranquilidad, necesita sosiego. Dicen que fue el consejo que le dio Castro a Chávez hace 20 años. De allí viene la idea, Rosa, de aquello que fue muy exitoso, al menos desde el punto de vista de la opinión pública, que fueron las misiones. Y específicamente, no sé si lo recuerdas, la misión Barrio Adentro, que no fue otra cosa que llenar los lugares más inhóspitos, más difíciles, de más difícil acceso en Venezuela, de médicos cubanos. El análisis simple desde un programa de televisión o desde un hotel 5 estrellas era: esos médicos no son médicos, vienen y reparten una pastillita y eso no va a tener ningún éxito. Pues bien, yo que lo decías hace un rato, hice carrera en algún momento comunitaria, ya no la hago, pero en algún momento estuve muy ligado al municipio Sucre, a Petare y a sus 2000 barrios. Veía como aquellos médicos estaban haciendo un trabajo extraordinario desde el punto de vista de la opinión pública. No sabía si la pastillita servía o no servía. No sabía si el médico tenía o no tenía especialización, e incluso si en verdad era médico. Pero el trabajo, los efectos sociales y políticos que estaba logrando esa gente eran extraordinarios. Hugo Chávez tenía perdido el referendo revocatorio en febrero del 2004 y 6 meses después, el 15 de agosto de ese mismo año, cuando se realiza el referendo, lo gana abiertamente. ¿Por qué traigo esto, digamos, a la discusión si eso ocurrió hace 20 años? Porque creo, Rosa, que el país en este momento necesita una receta parecida. Dejar la confrontación, dejar esa actitud dura, difícil que hemos visto desde el 23 de octubre del año pasado y volver a la mesa de diálogo de Barbados.
Si no debe hacerse en Barbados, si no debe hacerse en Venezuela, pues mejor. Si es en nuestro país, pues mejor. Pero lo que no puede seguir ocurriendo es que los venezolanos estemos viviendo en la situación de confrontación que se refleja en la mesa, en el pan nuestro de cada día del venezolano, porque bien dicen los economistas que si no hay solución política al problema, tampoco se va a resolver la economía. De manera que me parece pertinente quizás comenzar esta conversación, sobre todo en el gobierno. Hay gente que dice ser hija de Hugo Chávez, seguir su legado y ver con cierta admiración el proceso político cubano que arrancó en la década de los 60. Me parece entonces oportuno que se siga el consejo de aquellos dos hombres y se deje un poco de lado la confrontación y vayamos a un clima de concertación y de consenso. Profesor Vidal, tenemos que ir a una pausa con este abreboca, con esta introducción. Nosotros invitamos también a nuestra audiencia a interactuar con nosotros, pues nos hacía el profesor Vidal un recorrido de un escenario de hace 20 años y ha puesto el punto en un tema central, que es el tema económico, el poder adquisitivo del venezolano, la situación económico-social que se vive cada día en las calles, en medio de todos estos escenarios de confrontación, de disputa, de diálogos, de negociaciones que van, que vienen, que es como una cuerda que se tira y se encoge, pues lamentablemente no se ven los resultados hasta los momentos que puedan beneficiar a la población venezolana. Estamos en un año de elecciones presidenciales donde a cada sector pues le conviene también, en especial al gobierno, que la situación económica de los venezolanos mejore, y por otro lado también a la oposición le conviene que ese acuerdo pueda avanzar, sobre todo en beneficios para la población venezolana, porque es lo que está exigiendo la gente en las calles. Su opinión, como siempre, importante para nosotros. El profesor además es especialista en opinión pública y participación ciudadana. No se aparten, que ya regresamos con más argumentos.